muchas problemáticas se expresaron y bueno, ¿qué decirle precisamente a los empresarios en esta región? Bueno, muy importante estar acá en Norte de Santander, porque esta es una región que ha tenido todas las cosas malas que pueden ocurrir al mismo tiempo. O sea, el problema de seguridad está muy grave. Es una región que está azotada por la ilegalidad y donde no se ve que las cosas estén mejorando, por el contrario se están deteriorando. Es una región que tiene como principal actividad económica el carbón y este es un gobierno pues, que está en total, digamos, oposición al carbón. Ya anunció que les quiere cobrar más impuestos. Eso hace que muchas empresas mineras seguramente salgan de operación. Y es una región que al mismo tiempo pues, sufre las consecuencias de primera mano de todo lo que ocurre en Venezuela. Entonces, realmente es una región donde el gobierno tendría que estar más atento. Pero lo que nos ha convocado acá hoy es la industria del carbón. Y en la industria del carbón, el mensaje central es que nosotros tenemos una riqueza, tenemos unas reservas. El mundo necesita carbón por mucho tiempo. El mundo necesita ese combustible. Va a llegar el momento en el que lo va a dejar de usar. Pero eso está lejos. Eso está a 20, 30, 40 años. Y hoy necesitamos alimentar a nuestra gente. Hoy necesitamos darle de comida a la gente. Y el carbón está mostrando que tiene la capacidad de generar muchos ingresos más allá de la mina. Al transportador, al que lleva los insumos, a todo el proveedor. En fin, el carbón genera una actividad muy importante, especialmente aquí en Norte de Santander. Entonces, nosotros acabar con nuestra industria del carbón es generar pobreza en Colombia sin haberle resuelto un problema a la humanidad, porque la humanidad necesita ese carbón. Entonces, el mensaje al presidente Petro es, mire, estamos de acuerdo en que el mundo tiene que evolucionar, que hay un problema de cambio climático, pero la mejor fórmula, lo que más le puede aportar Colombia al mundo no es dejar de producir el carbón ni el petróleo, es frenar la deforestación. Y para eso necesitamos recursos. Entonces, apoyemos esta industria mientras el mundo la necesita. El mundo va a seguir consumiendo carbón. Qué bueno que eso a nosotros nos dé unos ingresos con los cuales podemos salir de la pobreza, desarrollar nuevas actividades económicas, capacitar a nuestros colombianos, capacitar a los jóvenes y darles oportunidades. Es una tragedia que en este gobierno se haya llegado a $1.000 millones en el mes de junio en remesas de los trabajadores colombianos en el exterior, porque eso lo que muestra es que la gente se fue y que la gente se sigue yendo. Los jóvenes están diciendo, aquí no nos valoran, aquí no hay oportunidades, nos vamos. Entonces, presidente Petro, esto no es con la fórmula fácil de que vamos a acabar con la industria del carbón y la industria del petróleo y de repente nos vamos a desarrollar, no. Vamos a necesitar estos recursos del carbón y del petróleo para mantener nuestra economía a flote, para darle empleo a la gente, para generar ingresos. Y vamos a ir preparando cuáles son las nuevas actividades, las nuevas apuestas económicas de Colombia, empezando por darle empleo y capacitación a nuestros jóvenes. Ese es el mensaje que yo he dado hoy acá. En conclusión, ¿se puede decir que está en jaque hoy la industria del carbón en Norte de Santander a causa precisamente de la inseguridad y del gobierno? Claro, y es que además ya el presidente dio las primeras puntadas al decir que en la ley de financiamiento le iba a cargar la mano aún más a la industria minera. Entonces, ¿más impuestos a la minería? Pues es comprometer una fuente de actividad económica que es la más importante aquí en Norte de Santander. ¿De qué vive Norte de Santander? De este sector, porque este sector genera además muchos ingresos, no para el que trabaja directo en el carbón, para el que transporta, para el que vende alimentos, para el que da servicios, en fin, es un efecto multiplicador. Entonces no podemos acabar en este momento con un sector que necesitamos. Ese es el error del gobierno, pensar que puede prescindir de este sector. Porque ¿qué es lo que va a ocurrir? Más jóvenes se van a ir de Colombia y esos jóvenes no van a volver y esos ingresos se van a dejar de generar en Colombia y vamos a quedar solamente mirando un flujo de remesas que no nos genera actividad económica, que no nos da oportunidades de empleo, que no nos sirve para desarrollarnos. Entonces ese es el mensaje del presidente. Pero también acá se tiene este fenómeno de inseguridad que usted ya conoce cuando fue ministro y que las condiciones en Norte de Santander son distintas. ¿Qué solución se puede dar a esta problemática escuchando ya los sectores gremiales? A ver, a nosotros lo que más nos puede servir y convenir es que finalmente se reconozca el triunfo de la oposición en Venezuela. ¿Por qué? Porque si la oposición finalmente llega al poder en Venezuela y se reconoce el triunfo que legítimamente tuvieron ellos en las elecciones, se va a acabar ese control que existe en el régimen de Maduro,
de que el narcotráfico colombiano, la ilegalidad colombiana, encuentra respaldo en la tiranía venezolana. Entonces a nosotros nos conviene para que Venezuela pase más bien a ser un aliado nuestro en la seguridad de Colombia. Y eso no está pasando porque el presidente Petro quiere mantener el apoyo de Maduro porque considera que con el apoyo de Maduro va a lograr las negociaciones de paz total. Entonces, mientras el gobierno de Colombia piense que la paz total es posible, piense que el gobierno de Maduro lo va a ayudar, nosotros vamos a tener inseguridad en Colombia. Nosotros necesitamos asegurarnos desde ya en que se le rompe ese cordón umbilical a la insurgencia, a la delincuencia en Colombia, ese cordón umbilical que lo sostiene desde Venezuela. Por eso a nosotros nos conviene como colombianos tomar una posición firme, no tibia, no ambivalente y ambigua como la que ha tenido el gobierno colombiano frente a lo que pasó en las elecciones en Venezuela. Crecimiento de Ecopetrol y señalaba el expresidente que una de las soluciones es el fracking y es una situación que está el gobierno nacional en contra de la misma. A ver, qué paradoja que los resultados de Ecopetrol se hayan deteriorado y justo en esa misma semana Ecopetrol esté renunciando por veto presidencial, por instrucción del presidente a una oportunidad de inversión como pocas veces ha tenido, que le permitiría incrementar sus reservas, la producción de hidrocarburos y las utilidades, que es lo que más nos interesa a los colombianos. Entonces, por caprichos ideológicos del presidente Petro, los colombianos, que somos los dueños de Ecopetrol, perdimos una gran oportunidad. Y al mismo tiempo estamos viendo las consecuencias de que el Ecopetrol esté perdiendo espacio, perdiendo terreno con sus utilidades que están cayendo. Eso nos afecta y nos perjudica a todos los colombianos porque las utilidades de Ecopetrol financian una parte muy importante del Estado colombiano. Doctor Mauricio Cárdenas, el gobierno nacional está planteando un plan de reactivación económica. Para ello se ha sentado con varios gremios y representantes de sectores a nivel nacional. ¿Qué cree usted que concluya esa concertación que está planteado el gobierno de las inversiones forzosas del sistema financiero? Es una mala idea. Eso no nos va a ayudar a los colombianos a vivir mejor. Por el contrario, esa cartera, esos créditos que va a dar el gobierno van a acabar no pagándose y al final los platos rotos los tendremos que pagar todos los colombianos. Lo que debería hacer el gobierno es lo más obvio, que no necesita nada distinto sino gerencia y gestión. Ejecutar, ejecutar, ejecutar. O sea, hay mucha plata del gobierno, 30 billones de pesos en fiducias. ¿Por qué no la ejecutan? Porque no hay disciplina, porque no hay método, porque dentro del gobierno no hay coordinación, no hay liderazgo. Si un presidente no habla con sus ministros, ¿cómo puede pretender que se ejecuten los recursos? El presidente tiene que gastarle tiempo a lo que es gobernar, que es gerenciar. Entonces, un presidente que no tiene diálogo con nadie, solamente con una persona dentro de su equipo, pues es un presidente que no tiene cómo exigir, cómo pedir resultados, cómo evaluar y monitorear la gestión, cómo hacerle seguimiento a los proyectos. Eso es lo que necesita Colombia, un gerente. La plata está, el problema no es la plata la tienen guardada en caja, en fiducias. Entonces, el plan de reactivación, para mí, debería ser un presidente que empieza a trabajar a las 7 de la mañana y termina a las 10 de la noche haciendo esa tarea de gestión, de gerencia, de seguimiento de los proyectos, hablando con su equipo, visitando las obras, no dando discursos para dividir, para polemizar, para polarizar al país. No, este es el momento de gerenciar, es el momento de dar resultados. La reactivación de Colombia es la ejecución del presupuesto y la ejecución requiere un jefe que esté dispuesto a exigir, a pedir resultados, a llamar la atención cuando las cosas no salgan bien. ¿Y si no hay un jefe, qué hay entonces? Si no hay un jefe, entonces ¿qué es lo que hay ahorita en el gobierno? Hay anarquía, hay caos. Eso es lo que hay. Porque cada uno va por su lado, no hay diálogo, no hay contacto, hay muchas fracturas, hay muchas peleas dentro del gabinete y por lo tanto hay falta de resultados. Es la mediocridad. Lo que podemos esperar es mediocridad. Faltan 2 años del gobierno y ya se comienza a hablar de candidatos a la presidencia. ¿Usted ha tenido la posibilidad de hablar de pronto sobre este tema? ¿Se le gustaría llegar a ese puesto? No es el momento, o sea, faltan 2 años, el país tiene muchos problemas acá, ahora. Necesitamos salir de esta mediocridad ya, que haya reactivado. Necesitamos trabajar desde ya.
Yo la verdad creo que hay mucha gente muy buena para el 2026, honestamente. ¿Descartado entonces? Ahí yo veo que hay muy buenas opciones para el país, pero mi preocupación no es el 2026, mi preocupación es el 2024. ¿Por qué? Porque si hay gente que cree que una crisis económica, porque el gobierno no está dando buenos resultados ni está tomando buenas decisiones, pero que una crisis económica es lo que le va a dar el sacudón definitivo al país para que cambie en el 2026, a mí me parece un error. Yo creo que las crisis económicas no servirían para eso. Este gobierno no ha dado buenos resultados, pero ahorrémonos una crisis económica, salgamos a invertir, a confiar, a apostarle a lo que viene después del 2026. Más bien, una crisis económica le daría al gobierno los argumentos para declarar un estado de excepción. Y a través de un estado de excepción pasaría algo que todos al final lamentaríamos, y es que se toman decisiones que pueden simplemente darle más oxígeno al gobierno, generando la posibilidad de legislar por decreto. Ministro, ¿cómo invertir en medio de tanta incertidumbre? Pensando a futuro con optimismo. Pensando con optimismo, pensando con fe, las cosas van a mejorar. Si la economía está mejor, la transición en el 2026 va a ser más fluida. Gracias, ministro. Listo, gracias. ¿Quiere subir su popularidad? Que la tiene hoy en el 30%, la quiere subir al 50% a punta de gasto. Pero como el gobierno ya no tiene plata, el gobierno tiene un hueco, está pensando que ese gasto lo va a financiar con el ahorro que tenemos todos los colombianos en el sistema financiero. Inversiones forzosas. ¿Para qué? Para coger una plata que le sale gratis al gobierno y el gobierno decidir a quién prestársela. Es decir, a quién dársela, porque esa plata nadie la va a repagar. Entonces, ojo, porque aquí lo que se está viendo es una estrategia deliberada para tomar el ahorro del público para que el gobierno tenga esa caja adicional y con esa caja hacer política. Eso no está bien. Tenemos que oponernos a eso. Pero ya el gobierno dice que esas inversiones forzadas ya existen y es para el sector agropecuario, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica esa contradicción? Por decirlo Claro, así? es que existen, pero existen en un porcentaje bajo. Ahora lo que quieren es ampliarlas y ampliarlas para darle más recursos a unos sectores que no han tenido acceso al crédito. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? Dar crédito está bien, y que el gobierno quiera dar créditos me parece totalmente loable. Y ojalá les dé una tasa de interés subsidiada a algunos sectores de la economía, como las juntas de acción comunal, pero no con el ahorro del público, porque ese ahorro se necesita, es nuestro. Nosotros no podemos comprometerlo, no podemos ponerlo en peligro. Por otro lado, está el gobierno atacando la industria petrolera y hidrocarburos, pero están también a su vez creando una empresa que es Ecominerales, con la que piensan también controlar esto. ¿Cómo ve usted esa empresa que se está creando? A ver, el presidente Petro y su gobierno no están pensando en los próximos 2 años, están pensando en los próximos 10 o 20 años, en que en Colombia se instale un modelo donde el Estado es el que domina todo. El Estado es el que hace las carreteras, el Estado es el que hace el que da la salud, el Estado es el que da las pensiones, el Estado es el que va a llegar a los servicios públicos. Es el modelo estatista. Y ahora entra Ecominerales para que sea el Estado el que vuelve a ser el minero, el que controla la minería en Colombia. Ecominerales, no se equivoquen, es un esfuerzo del gobierno, un intento maquillado de que con esto se van a desarrollar unos nuevos minerales críticos estratégicos, pero el intento es de tomar el control de la minería en Colombia. Es la estatización del país, ese es el modelo, y por eso 2 años no les son suficientes, y por eso lo que quieren es quedarse más tiempo. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de contrarrestar. Nosotros tenemos una economía donde lo público y lo privado coexisten, conviven, se complementan, y eso nos ha permitido avanzar, hacer más carreteras, mejorar la salud, es decir, la alianza entre lo público y lo privado. El gobierno quiere destruir esa alianza y quiere poner al sector privado contra las cuerdas y convertirlo en el mejor de los casos en un actor de reparto, un actor secundario, porque el protagonista debe ser el Estado, incluyendo en sectores donde no ha estado